Bueno, acá tenemos entonces el PSPICE aplicado al cálculo de un circuito que es solamente una senoidal con una resistencia. Está graficada la tensión senoidal del generador. Acá vemos cómo se calcula la derivada, la integral, es decir, esta que está acá es la derivada de la seno coseno, la integral, el menos coseno, y acá los valores medios y eficaces que son válidos para el punto en el que se cumple el periodo. Acá tenemos el valor RMS y el valor medio de la señal B1. Es el primer ejercicio disponible entonces de la tira. ¿Mm? Vamos a el segundo. Los archivos son todos .sir, dijimos. Así que lo selecciono. Vamos al segundo. Suma de 5 senoides. Esto nos va a servir como para poder ver las componentes frecuenciales. Nosotros en realidad funcionamos al revés. Tengo una señal que quiero ver cómo está compuesta. ¿Sí? Acá van a estar los comentarios básicos de lo que queremos graficar y donde se encuentra en este software las sugerencias para poder hacer el cálculo de Fourier. Normalmente, si en senoidales tenemos un valor eficaz, en la tensión domiciliaria son 220 volt, y el valor pico, que es con el que manejamos la senoide, se multiplica por raíz de 2. Por eso aparece la raíz de 2 aquí como variable. ¿Sí? Entonces la tensión máxima es valor eficaz por raíz de 2. Frecuencia 50 Hz. Y acá lo que tenemos son 5 generadores. Uno está entre el nodo 1 y 0, el otro entre el 2 y el 1, 3 y 2, etcétera, etcétera. O sea, están todos en serie, todos valor medio nulo. La tensión de referencia, la máxima, va decreciendo con los números impares, o sea, dividido 1, dividido 3, dividido 5, etc. Fíjense, están los componentes impares solamente. Las frecuencias van creciendo y hay una resistencia de carga. Cuando ejecutamos esto, lo que podemos hacer es, desde aquí, desde el trace, en este software, ver. Esta es la suma de todas las señales que vimos recién. Esta es la fundamental, la verde. Acá está la tercera armónica, la roja. Se nota que sube, baja y vuelve a subir. Son 3 veces por una de estas, tercera armónica. Esta es la quinta, la azul, etc. Bueno, todas sumadas da esto. Sabemos que si sumamos las componentes hasta el infinito, nos va a dar una señal perfectamente cuadrada. Y podemos analizar entonces la parte de Fourier aquí. Fíjense de que el tema del eje, ahí está calculado hasta 7 kHz. Uno puede eh, acomodar el eje a los valores que pretenda. Ahí está como autorrangos. Yo lo defino, por ejemplo, para, en vez de 6,4, lo ponemos en 1 kHz. Están más distribuidos. Acá tenemos la tensión compuesta, la principal, la armónica principal, un tercio de amplitud, un quinto, un séptimo, etc. Y acá analizada una por una, fíjense, esta sería la tensión 1. Veamos esto, está en serie, está entre 1 y 0. Como mi análisis siempre es contra tierra, si yo me paro en 1, me da este generador. Pero si yo quiero analizar el generador 2 y pido la tensión B2, la tensión B2 en realidad está formada por la tensión 1 más la tensión 2. Si yo quiero analizar solamente la tensión 2, tengo que hacer B2 menos la B1. Eso es lo que se hace acá. La B2 menos la B1. Y ahí da esta componente analizada en forma individual. Acá la tenemos desarmada por Fourier, viendo los componentes, y acá tenemos el análisis una por una. ¿Sí? Bueno, esto es simplemente para ver entonces, porque más adelante vamos a trabajar bastante con esto. Este es un ejemplito nada más. Vamos a el ejercicio 3. Análisis de Fourier de señal cuadrada y cuasi cuadrada. ¿A qué llamamos cuadrada cuasi cuadrada? Bueno, la cuadrada es una señal que tiene 180 grados de valor positivo y 180 negativo. Pero hay algunas señales que parecen, tienen esa forma tipo cuadrada. Vamos a acomodar por ahí.
Fíjense, esta que está acá abajo tiene un periodo en 1, ¿sí? Baja, periodo en 0, sube, etc. El tiempo abajo y tiempo arriba es el mismo. O sea, son 180 grados y 180 grados. En este caso, valor 0, está puesto, no está simétrica la señal, 0, y acá 4 volts. Esta señal que está acá se la denomina normalmente cuasi cuadrada. ¿Qué quiere decir? Miren, se desplaza este flanco hacia la derecha. ¿Ven? Acá tenemos 4 cuadraditos, 4 cuadraditos, 4 cuadraditos. Si estos son 180 grados, dividido 3, viene a ser 60, 60, 60. ¿Sí? Corrimos 60 grados para acá entonces. ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de los 90 tomen 120. Esta señal tiene 120 grados acá, y acá lo que le falta, 60. Y acá de vuelta 120 y 60. Se parece a la cuadrada, por eso se le dice cuasi. Digitalmente es muy fácil de generarla, con un oscilador, un contadorcito muy simple, un decodificador, se lo genera muy fácil. ¿Y qué tiene de particular esta señal, muy particularmente en electrónica de potencia? Que si vos analizás por Fourier, se me corrió el eje de vuelta, vamos a ponerlo por aquí, más o menos, a ver, 10 kilohertz. Definido por usuario, vamos a poner más o menos 10 kilohertz. No, vamos a llegar bastante más. Vamos a llegar por aquí. 1 kilohertz sería más o menos lo piola. Ahí estamos. 1 kilo. Bueno, fíjense. Esta es la señal componente continua. Arranca con algún valor de continua. Acuérdense que la cuadrada era 2 volts, el valor que tenía, por eso arranca con ese valor. Y esta está más grande, porque tenía un periodo más ancho. Después aparece la componente que tiene que ver con la primera armónica, pero después acá aparece una componente, acá no hay nada, acá aparece una componente, otra componente, acá no hay nada, etc. O sea, comparemos esta con esta. La de abajo tiene la 1, la 3, la 5, la 7, la 9, la 11, ya lo vimos, todas las impares. Pero esta otra, aparece la segunda, la tercera desaparece, aparece cuarta, quinta. Bueno, las componentes se pueden, decimos, matar, ¿sí? Básicamente. Ha desaparecido esta componente, ha desaparecido esta, ha desaparecido esta. Y si lo ponemos en vez de como está ahora, con valores positivos continuos, si no lo ponemos con un valor medio, van a ver que desaparece la componente continua y hay otros valores que entran en juego. ¿Qué estamos queriendo ver? Estamos queriendo ver que según la forma de onda, incluso con alguna forma de onda simple, si vos tenés una componente acá, acá desaparece. Y por ahí aparece otra, que acá no está. Entonces, jugando adecuadamente con la matemática, vos podés eliminar determinadas componentes frecuenciales que son las que te molestan. Normalmente armónicas, sobre todo las de los grados elevados, tercer armónica, la quinta, que son las que hacen funcionar, por ejemplo, mal a un motor o algún otro componente que tiene mucha tensión, mucha corriente y mucha disipación. Bueno, esta es la idea de este ejercicio, mostrar que se puede trabajar con esto. Más adelante vamos a trabajar con mucho más detalle, por supuesto. Vamos a guardar algunos de los valores estos. Voy a pasar a algún otro circuito. Vamos con el 4. Análisis de resistencia con generador de corriente y de tensión. No vamos a perder mucho tiempo. Ah, sí, vamos a mostrar esto. Cuando uno quiere analizar un parámetro, cómo interfiere en el funcionamiento de un circuito, en vez de graficar una vez y después otra vez y después otra vez cambiando el parámetro, lo que hacemos normalmente es
poner esta función, este comando, .step. O sea, vamos a dar paso al parámetro i1 en este caso, con esta lista. En vez de que sea el valor 1, yo quiero que mi generador tome en un momento el análisis con 0,5 amperes, en otro momento con 1 amper, en otro momento con 1,5 amper. Entonces, en vez de hacer 3 veces el análisis, lo voy a hacer en un solo acto. Este es el circuito del estilo de lo que estuvimos viendo, muy simple, ¿no? Entre los nodos 0 y 1, nada más que 0 y 1, o 1 y 0, que es lo mismo. Dado vuelta, hay un generador de corriente en paralelo con un generador de tensión, en paralelo con una resistencia. Es eso, muy simple. Generador de corriente, generador de tensión, resistencia. Pero lo interesante de ver es que podemos hacer el análisis cambiando el valor de la corriente con estos tres. Entonces me da 3 simulaciones al mismo tiempo. Al hacer las 3 simulaciones al mismo tiempo, está graficado en la siguiente forma. El cuadradito verde, o el rombito rojo, o el triangulito azul, marcando cada uno de los valores que tenía. Fíjense, acá estaba el 0,5, el 1 y el 1,5 amper que dijimos para la corriente. Y estas son las consecuencias de qué es lo que pasa con la resistencia y tensión. Se lo dejo para que lo analicen tranquilos, el que tiene interés. Pero bueno, la idea básica es eso, de poder hacer varias simulaciones simultáneas. Avanzamos un poquito más con esto. Nos vamos a ejercicio 5. Composición de señal triangular y continua. La señal triangular normalmente tiene valores positivos negativos. Si le agrego una de continua, la puedo desplazar como se me antoje. Acá lo que nos interesa ver básicamente es, acá tenemos una tensión, que es un valor medio, y acá tengo una tensión armada por un pulso. El pulso normalmente lo podemos definir con 2 valores de tensión, un valor mínimo y un valor máximo. En este caso están las variables de menos B pico sobre 2 y B pico sobre 2, o el valor que se te antoje, 12 volts, 5, lo que vos quieras. Entre todos los valores oscilan. Esta definición es de los tiempos. Normalmente, y esto vale para muchos simuladores, el primer tiempo es el delay, es decir, desde el momento del inicio, cuánto tiempo dejo pasar para que active la señal. El tiempo de subida, el rise time, y el fall time, tiempo de caída. Esto nos sirve para, por ejemplo, la respuesta de los transistores en función del tiempo. Ustedes saben que vos le aplicás una señal al transistor y el tipo no reacciona inmediatamente, se toma su tiempo. Si vos querés que reaccione rápido, obviamente estos 2 tiempos tienen que ser lo más cortos posible. Bueno, acá estamos simulando una señal con tiempo de subida y tiempo de bajada, nada más. El ancho de pulso de la señal, si fuera una señal cuadrada, sería el tiempo que está en 1, digamos, y el periodo total de la señal. Bueno, esto está aplicado sobre una resistencia y la idea de esto es que cuando lo graficamos podemos ver esta señal, que sube y baja. ¿Qué es lo que sucede con esto? Este es el tiempo de subida y este es el tiempo de bajada. No hay tiempo en 1. ¿Por qué? Y porque se puso como 0. Veamos. El tiempo de periodo es el PW, un femtosegundo. Un femtosegundo, nada. ¿Sí? Hay un periodo importante que está acá, que es la suma de todos, el TR más TF más el F, y acá sí tienen los valores de TR. Son 2 segundos, 5 segundos. Claro, un femtosegundo no existe. Entonces, si acá en vez de ser el femto le hubieran puesto un tiempo, esto estaría así derechito y caería. ¿Ok? Bueno, esto es una señal entonces triangular. Fíjense, acá está el 0 volt de referencia y la señal sube hasta su valor máximo y vuelve a decrecer. Para esta señal está la suma, perdón, el cálculo de valor medio y RMS, que son los que se ven acá. Bueno, la idea básica de este ejercicio es que vean cómo pueden componer una señal cuando quieren aproximar una señal de la vida real
y no la tienen bien definida, una forma piola es de hacerla con este módulo, de hecho lo usamos mucho, es la forma de simular pulsos, lo activamos desde acá. Bueno, listo con ejercicio 5, vamos al 6. Esto reitero que tienen todos los archivitos luego subidos al aula virtual. Composición de señal trapezoidal. Acá son dos señales de pulso. Entonces hay un pulso entre 1 y 0, hay otro entre 2 y 1, y acá lo que tenemos sobre la resistencia es aplicada la suma de los dos. Bueno, a ver, sería una señal prácticamente cuadrada, ¿eh? Con un ciclo de actividad menor a la mitad, ¿no? Acá en 1, acá en 0. Esto es una señal triangular, monótona creciente, y acá cae. Ahora, si yo sumo este más este, me está dando acá la parte de la cuadrada y la triangular. Es decir, vos podés armar esto con el pulso, con el estilo que mostramos antes, o también lo podemos armar así, sumando señales. Y estas son señales típicas de electrónica de potencia, sobre todo de fuentes conmutadas, de la primera parte de la materia. O sea que en breve vamos a utilizar esto. Así que ahí les queda entonces disponible un circuito fácil de poder enganchar. Vamos a el 7. Estamos acostumbrados a tener fuentes de alimentación. Pero este lo que propone es tener alguna fuente. Esto tienen que tomar un borrador, una hoja borrador, y levantar el circuito para interpretarlo. Es parte piola también volver atrás para interpretar cómo es un circuito. Hay una tensión entre 1 y 0. Es un pulso, como los que vimos recién. Hay un capacitor entre 1 y 2 y una resistencia entre 2 y 0. O sea, están todos en serie. 1, 0, 1, 2, 2, 0. Una tensión, un capacitor y una resistencia en serie. Ahora, del punto 2, el punto medio entre capacitor y resistencia, nos colgamos con un diodo que va de 3 a 2. Es decir, el diodo está apuntando su cátodo para el lado de este punto 2. Está en inversa, digamos. Y este diodo, esa tensión que llega cuando está el valor negativo, se filtra con un capacitorcito, está entre 3 y 0, y una resistencia en paralelo. Esto que está acá, el IC, hace referencia a condición inicial. La forma de escribirlo es la misma para un capacitor que para un inductor. Si estamos hablando de un capacitor, está diciendo que la condición inicial es 0. ¿Qué es 0? La tensión con la que arranca el capacitor es 0. Si esto fuera un inductor, el IC está hablando de 0 amperes. Y el modelo del diodo es el simple, digamos, el que viene por la librería por defecto, de modo. Bueno, concretamente, esto es entonces un pulso aplicado a una red RC y que con este diodo está tomando la parte negativa. Entonces, cuando lo simulamos, lo que tenemos es una señal cuadrada, fíjense, de 0 a 100 volt, sube, baja, con un ciclo de actividad 50%. Si nos colgamos en el punto 2, ese punto medio entre el capacitor y el resistor, vemos como que con el paso del tiempo hay una constante de tiempo, evidentemente hay un transitorio que arranca en 0 y se va acomodando. Claro, el capacitor va quedando cargado, llega a este funcionamiento medianamente estable, pero la parte importante es que la tensión que tenemos en 3, es decir, del otro lado del diodo, fíjense que van dando escaloncitos con cada ciclo, y va cayendo, 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 cayendo. Acá está en el orden de los 40 volts negativos. Con muy pocos componentes. Es decir, tengo la señal cuadrada, un CR, un diodito para filtrar y podés armar una fuente negativa. Bueno, lo usamos mucho en potencia esto de trasladar potenciales. Acá está hecho con capacitor. Los inductores también los usamos bastante para este tipo de cosas, de forma tal de modificar esos componentes. En este caso, si es una fuente negativa, en otro caso puedes hacer que, por ejemplo, una fuente de continua
que uno está acostumbrado, qué sé yo, 12 volt tenés una batería, o si ¿puedo sacar 8 volt de la batería? Sí, le pones algún reguladorcito y sacas 8. ¿Puedo sacar 5 de la batería de 12? Sí, también. Uno piensa que para abajo lo puede hacer fácil, de hecho se hace. Pero digo, che, con 12 volt podemos sacar 24 de continua. Y ahí empiezan los problemas. ¿De dónde saco los 12 que me faltan? Bueno, haciendo jueguitos de este estilo, con conmutación de componentes del estilo de capacitores, inductores, usados adecuadamente. En breve lo vamos a ver, pero es un ejemplito como para que lo vayan analizando. Les queda como tarea, el que tiene ganas, de poder ver el circuito cómo es. Se levanta muy fácil. Este es el 7, vamos al 8. Bien, estamos llegando a la parte que nos interesa más en potencia. Tiempo de recuperación de diodos de 50 Hz. Eh, tensión entre 10 y menos 10 volt, una resistencia de 1K. El D es ciclo de actividad. Estamos hablando de que está activo la mitad de tiempo. Entonces, si la frecuencia es 50 Hz y el periodo es 1 sobre la frecuencia, y yo digo que al periodo lo multiplico por el ciclo de actividad, en este caso 0,5, lo que estoy diciendo es que está trabajando la mitad de tiempo. Ese es el ancho del pulso. Y es el valor que viene acá, a lo que habíamos visto antes como ancho de pulso. ¿Sí? Eh, muchas veces no hace falta que trabajemos con el modelo perfecto del componente, pero hay veces que queremos analizarlo con un poquito en detalle. Entonces, lo que podemos hacer es esto. Miren, el asterisco es un comentario, lo pone como comentario. Entonces, yo voy a sacar el asterisco, con lo cual va a quedar activo este rengloncito que está acá. Y estos que están acá abajo, los tengo preparaditos para usar cuando se me antoja, los voy a poner como comentario. Entonces me quedó que hay una tensión entre 1 y 0, hay un diodo entre 1 y 2 y una resistencia entre 2 y 0. O sea, básicamente es una tensión, un diodo, una resistencia. Muy elemental el circuito, estaríamos ahí rectificando. Y está puesto con eh, un diodo que responde a la librería, no tiene ninguna característica particular. Pero en la parte de definición de modelos, esto lo pueden buscar navegando por los fabricantes, te provee el modelo, por ejemplo, un diodo muy común, el 1N4007, supongo que la mayoría lo debe haber utilizado para hacer alguna fuente lineal, por ejemplo, y estos son todos los parámetros que nosotros le creemos al fabricante, no nos vamos a poner a ver internamente exactamente cómo es el modelo, pero acá están metidos resistencias, capacitores, transconductancia, bla, 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 bla. Esto es para el 4007, para el 4002, un diodito de señal muy rápido, 4148. Fíjense el fabricante lo que te dice. Tené cuidado que el TRR, que es el tiempo de recuperación inversa de este diodo, y el circuito del PSPICE, la simulación del PSPICE, son diferentes. Uno diría, ah, bueno, entonces el PSPICE es malo. No, ojo, porque los modelos en todos los circuitos, en todos los simuladores que hay, tienen este tipo de inconveniente. Si vos le crees ciegamente que lo que vas a poner en la simulación es exactamente lo que vas a ver después cuando pones, por ejemplo, el osciloscopio, es una de las típicas cosas que sucede. No me da, no me da, no me da, y en realidad es que la simulación te ayuda un montón, pero no le pides que te dé, no le pidas que te dé la precisión absoluta. Esto se lo dejé como cartelito, como para que lo vean, que este parámetro que a nosotros nos interesa en particular, bueno, es un parámetro de que lo simula bastante bien, pero no le confíes a full. Entonces, vamos a ver el circuitito este. Está pensando la máquina, ¿eh? Ahí estaba por el 50%. Le mandamos a hacer un trabajito interesante, entonces ahí se empieza a poner densa la cosa. Es cuando uno dice, bueno, hay que programar bien los simuladores, porque si no. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una tensión, la B1, que es la que está en verde. La tensión hace este trabajito. Es lo que vimos antes. Sube, baja, una señal cuadrada.
Hay una corriente que circula por el diodo. Por el diodo, acá no circula nada, está la tensión negativa, no puede. Y después cuando está polarizado correctamente, circula corriente por el diodo. Corta y circula. Bueno, entonces lo que tenemos acá es que la tensión de salida, cuando está en inversa el diodo, no hay salida. ¿Sí? Estamos rectificando esa señal cuadrada, no hay salida. Pero después sí hay salida, pero no da toda la tensión. ¿Por qué? Porque el diodo tiene una caída cuando está en directa. Entonces, esto te está marcando esa situación. Bueno, lo que estamos viendo acá no tiene nada de particular. Uno lo puede ver como, bueno, un simple rectificador. Ahora, veamos un poquito el detalle. Si en vez de ponerle el diodo ese tradicional, le ponemos un temita a tener en cuenta, ponemos un N4007, decía. Tema a tener en cuenta, si yo a un N4007 le pongo una tensión de 10 volt, de inversa lo va a soportar. Si le pongo 100 volt, lo va a soportar. Si le pongo 10.000 volt, no lo va a soportar. Pero depende de qué simulador estés usando, esa condición te la puede avisar o no. Pero tengan cuidado con eso cae en ustedes, en las hojas de datos, de chequear, porque si le estás pidiendo una simulación a algo que en cuanto lo conectás se deteriora en la vida real, el simulador por ahí te hace creer de que eso está bien, y es uno de los problemas típicos que hay de creerse que la cosa funciona cuando no está funcionando. Bien, vamos a darle entonces para que haga la misma simulación de recién con un N4007. Acá ya estamos metiéndonos con el mundo real. Entonces veamos si se nota alguna cosa rara. Y en principio no parece haber nada raro. Claro, cambia por ahí los valores, las escalas, según lo que se ha puesto, pero en principio no se ve nada raro. Yo veo la señal estable, acá cuando en corriente está cortada, cuando sube, veo unos flancos perfectos, ninguna cosa rara aparenta. Vamos a ver con un poquito de detalle, hay flanco de subida y flanco de bajada. Así que acá en el transitorio, que le mandé a analizar 40 milisegundos, si la red domiciliaria está en 50 Hz, el periodo es 20 milisegundos, con esto tomo dos ciclos. Voy a hacer lo siguiente, me voy a parar en el flanco. El flanco a los 10 milisegundos. Y lo voy a poner con mucho detalle, de 10,00001 mili a 9,999, o sea, una super lupa zoom le pusimos para analizar eso. Y veamos qué sucede en la conmutación. Bueno, ya saben que esto no es perfecto, es una simulación, pero aparecen cosas de este estilo. La corriente que estaba en cero, fíjense, cuando es la conmutación da un pico de corriente, y después decrece y se queda en el valor estable. Acuérdense que esto es una super lupa, con lo cual lo que realmente uno tiene es un flanco casi perfecto. Pero acá aparece este pico. ¿Y este pico qué es? Bueno, básicamente acuérdense de la parte de física electrónica, que el funcionamiento del diodo tiene que ver con una juntura en la cual hay electrones libres, huecos, etcétera, etcétera, y todo eso funciona de una manera tal que uno dice, cuando está en conducción, la barrera de potencial se redujo de alguna forma y se han acomodado, vamos a poner en palabras fáciles, los electrones de alguna forma, pero cuando arranca la conducción, hay una cantidad de electrones que tiene que avanzar sobre las posiciones que se reduce la barrera de potencial y otros que pasan. Entonces, es como que hay un incremento de corriente más allá de la corriente natural. Por eso este pico. Hay un montón de electrones de más que se tienen que acomodar en sus lugares. Esto es este flanco. Veamos qué pasa en el otro, cuando corta. Entonces, si analizamos esto, nos paramos en los 20.000 en el otro flanco. De vuelta hacia la cuentita, y acá lo que tenemos, miren a nivel corriente, cuando corta,
Este es el cero de corriente. Cero de corriente. La corriente está circulando en un sentido. Y acá lo que hace es que la corriente circule en sentido contrario. La definición de diodo es que deja pasar corriente en un sentido. Sin embargo, hay corriente negativa. Cuando evacúa esos electrones que hablamos al principio de carga, luego de eso se recupera. Entonces es como que por más que vos le dé la orden que deje de conducir, hay una conducción adicional, hay un tiempo de respuesta tanto para la carga como para la descarga. Y el asunto de achicar esos tiempos nos interesa, porque en los circuitos se puede presentar como pequeños glitches, pequeños cortocircuitos que son prácticamente invisibles, ¿eh? Porque en el periodo de 10 milisegundos esto es casi nada, pero pueden generar problemas. Entonces aparece la idea de buscar dispositivos que funcionen tal vez un poco mejor. Acá en el ejemplo, yo les puse uno que es uno de señal muy conocido, el 1N4148, que comparado con el otro, claro, hay que no confundir el tema de corrientes, ¿no? No maneja lo mismo uno que el otro, pero comparado con el otro va a tener su ventaja. Si recuerdan el anterior, que este tiempo era un tiempo muy largo, este se hizo muy cortito y prácticamente enseguida llega al cero. Esto que está acá es una corriente, digamos, esta corriente en este tiempo. Y hablar de corriente en un tiempo, este área te está hablando de la carga, la cantidad de electrones, la carga que se ha movilizado. Entonces, este tipo de análisis nos importa mucho para hacer la selección de los dispositivos. Bueno, este es el 8 y finalmente nos vamos a ir al 9. Recién hablamos de 50 Hz. Ese análisis que vimos recién ocurre cada mucho tiempo. Son 10 milisegundos y otros 10 milisegundos. Entonces, si bien está presente, está bastante enmascarado. Ahora, cuando la frecuencia sube, los flancos se acercan mucho. Y al acercarse mucho, ya la cosa cambia. Entonces, acá lo tenemos simulado, ¿ven? Acá se ven perfectamente los dos. Acá está el pico de corriente que habíamos dicho antes cuando se pone en conducción, y esta es la parte correspondiente a cuando se apaga. Fíjense que hay un efecto como rebote, ¿sí? Hasta que se estabiliza en cero. Esto es para la corriente, pero además eso se refleja en la resistencia por la que está circulando. O sea que la forma de tensión también tiene que ver. Vos arrancaste con un circuito que es una tensión, un diodo y una resistencia. Lo que te estás esperando en la resistencia es simplemente que pase la parte positiva de la onda. Y sin embargo, cuando miras esto, decís, ¿qué pasó acá? Tengo, esto es lo positivo que yo estaba esperando, pero acá me dio un pico inicial y acá me dio un pico final. ¿Sí? Esto está hecho con el 1N4007. Esto está como para jugar un poquito y ver simulaciones de distintos. Acuérdense que el fabricante del dispositivo avisó de que el SPICE no está reproduciendo el TRR, estos tiempos, con total precisión, ¿eh? Pero a los efectos de entenderlo, vale. Bueno, fíjense cómo se achicó, ¿sí? Acá está el pico entonces de corriente en el encendido y el tiempo, ¿sí? Acá se achicó un montón para ser un diodo rápido. Bueno, a esto le tenemos que dar mucha importancia porque lo que se nos viene es ver cómo un transistor de potencia conmuta, ¿sí? En principio con una carga resistiva, ya fíjense, esto es carga resistiva y ya tiene formas raras, y después tenemos cargas inductivas, típicamente que son las más molestas, en lo cual todo esto se acentúa
Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ver cómo hacer para que justamente no tengamos inconveniente con esto, ¿sí? Vamos a... Ujú.